Bien, hoy vamos a platicar de la pragmática. Cuando estamos hablando de la pragmática, estamos hablando de diferentes tipos de significado, diferentes tipos de meaning, ¿no? Entonces vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué significan las siguientes frases? James vive en un departamento pequeño y James vive en un pequeño departamento. El primer tipo de significado que vamos a ver se llama truth conditional meaning. Y es una manera de entender lo que significa una frase. Y esa manera dice como el universo tiene que ser para que evaluemos una frase como cierta o cierto. Estos hechos del universo se llaman los truth conditions, the conditions under which the sentence is true. Arriba, las dos frases tienen el mismo truth conditional meaning. Tienen los mismos truth conditions. Y los truth conditions son: James vive en un departamento y el departamento es pequeño. Entonces, el truth conditional meaning de la frase James vive en un departamento pequeño es: para que yo evalúe esta frase como cierta, estas cosas, estas truth conditions, necesitan describir el mundo real. Entonces, si James vive en un departamento, describe el mundo real, y el departamento en que James vive es pequeño, si también esta cosa describe el mundo real, entonces esta frase es cierta. Eso es el truth conditional meaning de una frase. Y vamos a ver aquí, James vive en un departamento pequeño y James vive en un pequeño departamento, tienen el mismo truth conditional meaning. Tienen las mismas condiciones de la verdad, las mismas condiciones en que estas frases son ciertas. El otro tipo de significado es lo que llamamos el significado pragmático. Todo tipo de significado que no es truth conditional meaning es significado pragmático para nuestros propósitos en este curso. Entonces, en la primera frase, el adjetivo está detrás del sustantivo, así que es contrastivo. En la segunda frase, el adjetivo está antes del sustantivo, así que no es contrastivo. Esta diferencia de significado es el significado pragmático. No tiene que ver con los truth conditions, tiene que ver con contraste, tiene que ver con otro tipo de significado. Eso es el significado pragmático. Entonces, cuando hablamos de la pragmática y el significado pragmático, platicamos de dos cosas: la gramaticalidad versus el felicity. Hemos platicado mucho de la gramaticalidad. La gramaticalidad o una frase agramatical es una frase que no concuerda con el sistema lingüístico de un hablante nativo de una lengua. Se marca con asterisco. Entonces, por ejemplo, en inglés, una frase gramatical sería I didn't went to the store. No decimos eso, decimos I didn't go to the store. Esta frase es agramatical porque no sigue las reglas del al menos de mi dialecto del inglés. Hay dialectos del inglés tal vez en que esta frase sí es gramatical, pero no sigue mi sistema. Entonces, en mi sistema lingüístico, esta frase es agramatical. Cuando hablamos de la pragmática, estamos hablando de felicity. Infelicities es una frase que sí es gramatical, pero no es apropiado en el contexto. Se marca con el pound sign. Entonces, sería infelicities. O sea, vamos a comparar las respuestas de B aquí. A dice, what does your brother like to do? My brother likes to play the banjo. Es infelicitous tener este foco aquí, desfocus, porque suena un poco raro. ¿Por qué estás acentuando la frase my brother? No tiene sentido. What does your brother like to do? My brother likes to play the banjo. Suena raro, es inapropiado en el contexto, es infelicitous. Compara con esto. What does your brother like to do? He likes to play the banjo. My sister likes to play the ukulele.
Estoy aquí comparando my sister con my brother y por eso es felicitous tener esta acentuación sobre my sister likes to play the ukulele. Eso es felicity, es my brother likes to play the banjo. Es una frase gramatical, pero el foco de la entonación es inapropiada en este contexto. Necesita un otro contexto para ser apropiado. Entonces, vamos a hablar del assertion. Y el assertion es muy útil para entender la diferencia entre el subjuntivo y el indicativo, que vamos a ver más adelante. Vamos a empezar con una versión simplificada y luego ver una versión más compleja, pero más completa. Tienes que entender la versión simplificada, pero ayuda mucho también entender la versión compleja. Entonces, vamos a empezar con lo que es una proposición. Básicamente, una proposición es una idea que se puede evaluar cierto o falso. Por ejemplo, James is 25 years old. True. Ejemplo, James lives in a mansion. False. Ambos ejemplos son proposiciones. No tiene que ser cierto para ser una proposición. Entonces, James lives in a mansion es falso, es una proposición, pero es una proposición falsa en el mundo real, ¿no? Ojalá algún día pudiera vivir en un mansion, ¿no? Entonces, en general, todos tenemos una lista de proposiciones en la mente que corresponde a cómo es el mundo real según entendemos. Entonces, James is 25 years old es una proposición en mi lista de proposiciones que corresponde al mundo real. Pero James lives in a mansion no es una proposición en esta lista porque yo no creo que es cierto. Yo no vivo en un mansion, ¿verdad? Nunca vamos a tener una lista completa que describe el mundo real 100%, pero vamos a presuponer que queremos tener una lista completa 100% correcta sobre el mundo real. Pero si yo digo, when James was a child, he had a pet gerbil named Zelda, esta proposición es cierta, pero tú no lo sabías antes. Yo acabo de añadir una proposición a tu lista de proposiciones. Tu lista de proposiciones no tenía esta proposición. Pero ahora sí lo tiene. Esta proposición sí es cierto. When I was a child, I had a pet gerbil named Zelda. Es cierto. Ahora tu entendimiento del mundo se acerca más a cómo el mundo es de verdad. Entonces, uno de los propósitos centrales del lenguaje es comunicar información. En otras palabras, uno de los propósitos centrales del lenguaje es llegar a tener una lista de proposiciones completa y correcta que corresponde a cómo es el mundo real. Añadir una proposición a la lista de alguien más se llama assertion. Assertions must be relevant. Vamos a ver un ejemplo con el hombre araña y Wonder Woman. El hombre araña tiene esta lista de proposiciones. Columbus es la capital de Ohio, Dr. Drake es el presidente de OSU, mi tía se llama May, mi nombre real es Peter Parker. Wonder Woman tiene esta lista de proposiciones. Columbus es la capital de Ohio, Dr. Drake es el presidente de OSU, mi nombre real es Diana, y soy de... No sé cómo pronunciar eso. Honestamente lo busqué en Wikipedia para hacer este video. Entonces, si Spider-Man dice, si el hombre araña dice, Columbus es la capital de Ohio, no es apropiado porque assertions must be relevant. Y lo que pasa es que Wonder Woman ya tiene esta proposición en su lista de proposiciones. Entonces, Spider-Man, el hombre araña, no puede assert esta frase, esta proposición, porque Wonder Woman ya tiene esa proposición en su lista de proposiciones. Entonces, decir Columbus es la capital de Ohio es infelicitous. Entonces, él no va a decir eso. Sin embargo, si dice, mi nombre real es Peter Parker,
Wonder Woman no tiene esta proposición en su lista de proposiciones. Entonces, si el hombre araña dice, mi nombre real es Peter Parker, añade esa proposición a la lista de proposiciones de Wonder Woman. Entonces, en esta conversación, Spider-Man has asserted that his real name is Peter Parker. Spider-Man añadió la proposición, mi nombre real es Peter Parker, a la lista de proposiciones de Wonder Woman. Es la definición básica de assertion. Entonces, volviendo a nuestras frases, ¿qué significan las siguientes frases? James vive en un departamento pequeño. James vive en un pequeño departamento. En frase A, it is asserted que el departamento de James es pequeño. En esta conversación, el hecho de que el departamento de James es pequeño tiene un propósito comunicativo. La persona que dice James vive en un departamento pequeño está añadiendo la proposición, el departamento de James es pequeño, a la lista de proposiciones de otra persona, ¿verdad? Entonces, en frase B, it is not asserted que el departamento de James es pequeño. En esta conversación, el hecho de que el departamento de James es pequeño tiene un propósito social. A lo mejor quiere decir, James es muy humilde, vive en un pequeño departamento. O a lo mejor quiere decir que el departamento es precioso, vive en un pequeño departamento precioso, algo así. Pero cuando un adjetivo viene después de un sustantivo, it is asserted. Cuando viene antes, no es asserted. Se dice por otra razón, no una razón comunicativa. Ahora vamos a ver una definición de assertion más compleja. Y tenemos que volver a nuestras definiciones. Una preposición representa un conjunto de mundos posibles, a set of possible worlds, en que la proposición es cierta. Vamos a ver una ilustración de eso. Entonces, digamos que tenemos la proposición Spider-Man vive en un departamento pequeño. Aquí en este mundo, Spider-Man vive aquí. Sí, es un departamento pequeño. En este mundo posible, Spider-Man vive aquí. Sí, es un departamento pequeño. En este mundo, Spider-Man vive aquí. Sí, es un departamento pequeño. ¿Qué tal este mundo? Aquí Spider-Man vive en un mansion. Entonces, en este mundo, la proposición Spider-Man vive en un departamento pequeño no es cierta. No es cierta. En este mundo, Spider-Man vive en un carro. En este mundo vive en un carro. Entonces, en este mundo, la proposición Spider-Man vive en un departamento pequeño no es cierta. Entonces, vamos a dar color a estos mundos para representar la verdad, ¿verdad? En estos mundos posibles, Spider-Man sí vive en un departamento pequeño. En estos mundos posibles, Spider-Man no vive en un departamento pequeño. Entonces, para representar una proposición es un conjunto de mundos posibles en que la proposición es cierta. Entonces, en todos estos mundos posibles, Spider-Man vive en un departamento pequeño es cierto. En estos mundos posibles, Spider-Man no vive en un departamento pequeño. Entonces, una proposición es un conjunto, it's a set of possible worlds en que la proposición es cierta. Entonces, en este set, en estos possible worlds, Spider-Man vive en un departamento pequeño. En estos possible worlds, Spider-Man no vive en un departamento pequeño. Entonces, la proposición es este conjunto de mundos posibles. Y vamos a representarlo así. Bien, dijimos que una proposición representa un conjunto de mundos posibles, a set of possible worlds, en que la proposición es cierta. Nuestro common ground, nuevo término, es la intersección de todas nuestras proposiciones. Cada vez que aprendemos algo nuevo del mundo, ahí, en otras palabras, cada vez que agregamos una proposición
una proposición a nuestra lista de proposiciones, nuestro common ground se hace más pequeño. Es decir, hay menos mundos posibles en nuestro common ground. Entonces vamos a ver una ilustración. Aquí tengo la proposición que Spider-Man vive en un departamento. Digamos que en mi lista de proposiciones también tengo la proposición que Columbus es la capital de Ohio. Mi common ground es la intersección de nuestras proposiciones. Mi common ground representa los mundos posibles que pueden ser el mundo real. En todos los mundos posibles aquí podrían ser el mundo real, según mi información. Si yo quiero agregar otra proposición, digamos, James enseña 3401, mi common ground ya es, antes era así, ahora es así. Cada vez que aprendemos algo nuevo del mundo, nuestro common ground se hace más pequeño. Entonces, en estos mundos aquí, Columbus es la capital de Ohio, Spider-Man vive en un departamento pequeño y James enseña 3401. En estos mundos, James no enseña 3401, pero sí Spider-Man vive en un departamento pequeño y sí Columbus es la capital de Ohio. Es decir, en mi common ground, esto es mi common ground, esto es el conjunto de mundos que creo que podrían representar el mundo real, el mundo real. El mundo real está aquí, en uno de estos mundos posibles, pero no sé cuál mundo es el mundo real todavía, porque no tengo toda la información. Entonces, ya vimos que nuestro common ground es la intersección de todas nuestras proposiciones. Cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que agregamos una proposición a la lista de proposiciones, nuestro common ground se hace más pequeño, es decir, hay menos mundos posibles en nuestro common ground. El context set, un término nuevo, es el common ground compartido de dos participantes en una conversación. Cuando yo hablo contigo, presupongo que tú tienes ciertas proposiciones en la mente. La intersección de las proposiciones compartidas es el context set. Nota que dos participantes pueden tener un context set diferente, pueden tener diferentes creencias, beliefs sobre la lista de proposiciones que comparten. Por ejemplo, si yo asumo que tú ya tienes la proposición James's brother is named Aaron en tu lista de proposiciones y no la tienes, tú y yo vamos a tener context sets diferentes, ¿verdad? Porque yo creo que tú tienes cierta lista y yo sé la lista que tengo yo. Si me equivoco sobre tu lista, yo voy a tener un context set que no representa necesariamente tu lista adecuadamente. Entonces, aquí tenemos a Spider-Man y a Wonder Woman otra vez. Spider-Man y Wonder Woman comparten estas dos proposiciones. Columbus es la capital de Ohio y Dr. Drake es el presidente de OSU. Entonces, el context set de Spider-Man es así. Porque Spider-Man sabe esto y cree que Wonder Woman sabe esto, y correctamente. Él cree que Wonder Woman sabe esto y es correcto. Entonces, es el context set de Spider-Man. La intersección entre Dr. Drake, que es el presidente de Ohio State, y Columbus es la capital de Ohio. Entonces, assertion es hacer más pequeño el context set por agregar una proposición a la lista de proposiciones del otro participante. Entonces, aquí tenemos la lista de proposiciones de Spider-Man, la lista de proposiciones de Wonder Woman. Cuando Spider-Man dice, mi nombre real es Peter Parker, él está asserting el nombre real del hombre araña es Peter Parker. Entonces, lo que está pasando con el context set es que
el hombre araña, Spider-Man, está añadiendo, está agregando la proposición. El nombre real del hombre araña es Peter Parker al context set. Y él está haciendo que el context set se haga más pequeño. Se haga más pequeño. Entonces, para repasar lo que es assertion técnicamente, así. Una proposición representa un conjunto de mundos posibles, a set of possible worlds, en que la proposición es cierto. Nuestro common ground es la intersección de todas nuestras preposiciones. No preposiciones. Cada vez que aprendemos algo nuevo del mundo, cada vez que agregamos una proposición a la lista de proposiciones, nuestro common ground se hace más pequeño. Es decir, hay menos mundos posibles en nuestro common ground. El context set es el common ground compartido de dos participantes en una conversación, y assertion es hacer más pequeño el context set por agregar una proposición a la lista de proposiciones del otro participante. Y esto será nuestra introducción a la pragmática.